Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su santo nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Padre Santo, Padre bendito, le pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados. Alabado sea su santo nombre. Oh Jehová, Rey de la gloria, santo eres y bendito eres. Padre amoroso, Padre bondadoso, Padre misericordioso. Querido Padre, en este día nosotros le damos gracias porque nos ha dado lo que nosotros no merecemos. Nos ha otorgado el don de la vida. Gracias Padre Santo porque sus maravillas se muestran aún en la naturaleza y en todo lo que usted ha creado, que dan testimonio de un Dios vivo, de un Dios el cual siempre está al pendiente de cada uno de sus criaturas, tanto de las aves como de los animales y tanto del ser humano. Gracias Padre Santo por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. Alabado sea su santo nombre, en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. Sean bienvenidos mis amados hermanos, le damos gracias a nuestro Dios por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. Nosotros seguiremos continuando la historia de José para ir retomando lo que viene siendo las enseñanzas bíblicas. Hermanos, podemos comprar casa, podemos comprar carro, inclusive podemos comprar lo que tu mente pueda imaginar, pero lo que no puedes comprar es la salvación, porque la salvación no vale peso que hay en esta tierra. La salvación es gratuita. Cristo Jesús murió, padeció, sufrió los azotes, los golpes, latigueos, clavos, corona, etcétera, etcétera, etcétera. Y nomás por una cosa. ¿Saben por qué? Por una cosa que para el hombre es locura. El amor. El amor no se compra. Hay muchas personas que dicen que el amor se gana. Hay muchas personas que dicen el amor, claramente hay personas que se esfuerzan para ganarse el amor de ciertas personas, pero no. El amor es un don de Dios. Y Dios se muestra maravillosamente en el amor entre los seres humanos porque Él así lo ha mandado. Dice la palabra del Señor, Jesús dice claramente: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros así como yo o como el Padre los ha amado. El primer mandato que Cristo Jesús nos da a nosotros viene siendo el mandato del amor. Y cuando nosotros encontramos en las palabras de vida del gran maestro Cristo Jesús lo que viene siendo la enseñanza del amor, vemos claramente que el amor no se puede comprar. Con dinero no se puede comprar. Los zapatos a fuerzas, nadie se pone los zapatos a fuerzas, porque claramente el pie no entra. Todo tiene que encajar conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios decida, conforme a lo que Dios quiere, conforme a como Dios le plazca. Miren mis amados hermanos, hay cosas que a veces uno no se puede explicar el porqué de eso o el porqué de aquello. Nosotros pensamos humanamente y al pensar humanamente estamos en un error. Eso es lo principal. Nosotros debemos tomarnos de las enseñanzas bíblicas para pensar como Dios piensa, no como el hombre piensa. Porque los pensamientos de Dios son muy diferentes a los pensamientos del ser humano. Los pensamientos de Dios siempre son para bien y nunca son para mal. Génesis 44. José, este es José. José, siendo el gobernador de Egipto,
Estos son los hermanos de José, que una vez lo vendieron como esclavo. ¿Dónde estaba el amor de hermandad? Una vez lo odiaron, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora José, su vida le ha dado un cambio. Y no es que es el destino, no es que es la suerte. Es porque a Dios le plació ponerlo como gobernador de Egipto. Ahora sus hermanos fueron a buscar comida, alimento. José en su gran misericordia, porque él fue enseñado en la educación del cielo, en su gran misericordia les empezó a proveer el alimento que ellos y su pueblo necesitaban. Ahora José tenía un hermano pequeño llamado Benjamín, el cual no fue partícipe cuando a él lo vendieron. Ahora José lo quiere rescatar de las garras de sus hermanos. Pero lo que no sabe José es que sus hermanos estaban totalmente arrepentidos. Aquí los hermanos no conocen a José, les son velados. ¿Quién es el gobernador de Egipto? Porque el gobernador de Egipto está hablando la lengua de egipcio. Y cada vez que se refería a ellos o hablaba con ellos, utilizaba intérprete. Por eso era muy difícil que reconocieran quién era el gobernador de Egipto. Ahora, el gobernador de Egipto mandó poner la copa de plata en el saco del hermano menor, que vino siendo Benjamín. Mandó el gobernador de Egipto a su mayordomo a que fuera y los investigara. Y fue encontrada la copa de plata en el hermano menor. Sabiendo todo eso, que ya nosotros le hemos estado estudiando en estos días, va Judá, este es Judá, uno de los hermanos de José, que se había dado como garantía a su padre de que si no llevaba a salvo de regreso a la tierra de Canaán a su hermano menor llamado Benjamín, él iba a dar a sus hijos. Ahora Judá está peleando y está luchando. ¿Para qué? Claramente para que encontrar un poco de misericordia en José. Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? O sea, ¿qué le vamos a decir, José? Pero claramente no sabía que era José, pero es: ¿qué te vamos a decir a ti, señor? ¿Qué hablaremos? ¿Con qué nos vamos a justificar? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi señor. Nosotros ahora nos damos como tus esclavos. Eso es lo que le está diciendo. También aquel a quien cuyo poder fue hallada la copa, o sea, el hermano menor que fue encontrada la copa a él, que él no se la había robado, sino José mandó a que se la pusieran ahí, a que se la sembraran. Vemos claramente que le dice: aquel que también fue encontrada la copa también va a ser tu siervo, o sea, ya todos nosotros somos tus esclavos. José respondió. ¿Y de dónde sacó José tanta sabiduría? Miren, no es justo lo que Judá estaba diciendo, que ellos se dieran también como esclavos por culpa de una persona que supuestamente había sido el ladrón de la copa de plata. José respondió: nunca yo haga tal cosa. El varón en quien el poder, o al varón a quien le fue encontrada la copa, él será el único que será mi esclavo. Y ustedes se van a regresar en paz a su casa, allá con su padre. Mis amados hermanos, esa es una sabiduría que no es de este mundo. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Les voy a apagar esto. Porque es imposible que una persona que tenga autoridad, que tenga un cargo, un puesto en el gobierno, tenga, o sea, un dueño de una empresa, etcétera, 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 grandes peces, haga justicia con los pequeños peces. Es imposible, porque la maldad está en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. ¿Y saben qué es lo que siempre tratamos de hacer, grandes peces? Porque si me está mirando por ahí un gran pez, escúcheme lo que nosotros tratamos de hacer. Utilizarlo todo a nuestra conveniencia, a como yo crea, a como yo piense,
a como yo quiera, pero no es como Dios quiera, no es como Dios dice, es como tú quieres, no como Dios dice. Eso lleva una gran responsabilidad, y la responsabilidad a veces nuestros actos, las cosas que nosotros estamos haciendo caerán por su propio peso. Y cuando menos cuenta te des, o cuando menos cuenta nos demos, porque a lo mejor yo pueda que en ese día esté en esa situación, el cielo se va a derrumbar y va a caer sobre mí. Y ahí es cuando yo voy a ver y voy a analizar qué es lo que ha hecho de mi vida. Por eso les estoy diciendo, José, teniendo el cargo de gobernador de Egipto, el más alto cargo en todo Egipto, era el que gobernaba Egipto, una ciudad poderosa en ese tiempo, está haciendo justicia. Tal cosa no haga yo. A sus hermanos que lo habían vendido, a sus hermanos que un día lo intentaron matar, a sus hermanos que un día lo odiaron, pero aún que él miró que sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, él está haciendo justicia. Hay un refrán muy conocido que dice: pagan justos por pecadores. ¿Qué es lo que estaba diciendo claramente Judá? ¿Saben qué es lo que estaba diciendo Judá? Que ellos iban a pagar también por el pecado supuestamente de su hermano menor. Dice: pagan justo por pecadores. Ese es un refrán que se utiliza en todo el mundo. Pero ese refrán está hablando de una injusticia. Oh, que porque fulanito hizo esto, ahora todos lo vamos a pagar. Eso se encuentra hasta en los trabajos. Hasta en las escuelas. Cuando se robaban un lapicero en la primaria, decía el maestro: ahora toda la clase, o sea, todo el grupo queda castigado. ¿Por qué? Por una persona que hizo una cosa mal. Por una persona, y eso ¿saben cómo se le llama? Injusticia. Eso se le llama injusticia. Y esas gentes o esos peces tan grandes utilizan este refrán: no me importa a cuántos me lleve de corbata, el chiste es que aprendan. Es lo que dicen. Este refrán, ¿saben de dónde nació? Porque este es un refrán, no está escrito en las escrituras, pero es un refrán que nació de la muerte de Cristo Jesús. ¿Por qué, hermano Tadeo? Miren, vamos a analizar 1 de Pedro 3:18 y les voy a decir por qué nació ese refrán ahí. Dice: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. Con una sola vez que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, haz de cuenta, con eso nos basta para que sean perdonados nuestros pecados. Aquí viene el refrán: el justo pagando por pecadores. Ese es el refrán. ¿Qué dice el refrán? Pagan justo por pecadores. Es un clásico, dice. Pagan justo por pecadores. Y aquí está el refrán: el justo Jesús muriendo por los pecadores, por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Mis amados hermanos, José está diciendo una palabra muy interesante. Dice: tal cosa no haga yo. El varón cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, y ustedes se van a ir en paz. Dice claramente la palabra del Señor. Está utilizando, este fue escrito después de muchos siglos todavía. Tuvieron que pasar para que
naciera el profeta Ezequiel y nos enseñara parte de las palabras que dijo José. Pero no lo dijo el profeta Ezequiel, esto lo dijo Dios por medio del profeta Ezequiel, que dice, Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Está diciendo José, a la persona que se le encontró la copa de plata porque él fue el que me lo robó, él tiene que pagar. Eso es, el alma que pecare, esa morirá. Y aquí viene lo interesante, Judá estaba diciendo, Señor, ahora todos somos tus esclavos. Señor, ahora esto, Señor, ahora aquello. Y Josué claramente le dijo, no, tal cosa no haga yo. ¿Por qué? Porque el hijo no llevará el pecado de su padre, ni el padre llevará el pecado de su hijo. La justicia del justo será sobre él. Miren, yo he escuchado algo tan erróneo que tienen los hijos o las hijas o las esposas o los esposos o los padres o las madres de una persona que es cristiana. Dicen a ver los hijos, miren, dicen esto. Oh, mi papá es cristiano, mi papá está en la iglesia, mi papá esto, mi mamá esto y esto, etcétera, etcétera. Yo me voy a salvar porque ellos están ahí. Eso es una mentira del diablo. Hay muchas personas que piensan así. Oh, con que yo le dé dinero a tal persona, con que yo le esté ayudando a Julano, yo le esté ayudando a Mengano, con que yo esto, con que yo aquello, me voy a salvar. Eso es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque claramente todo lo que tú hagas o todo lo que tú trabajes para el reino de los cielos, la recompensa va a ser tuya, sea buena o sea mala. Si trabajas para el reino de Satanás, vas a recibir tu pago. Si trabajas para el reino del cielo, vas a recibir tu pago. ¿Cómo se trabaja en el reino de Satanás? ¿Saben cómo se trabaja en el reino de Satanás? Se trabaja tomando alcohol. Se trabaja fumando cigarro. Se trabaja haciendo pecar a las demás personas. Se trabaja haciendo cosas que la misma escritura prohíbe que nosotros estemos haciendo. Eso es trabajar en el reino de Satanás. ¿Y cómo trabajar en el reino del cielo? ¿Saben cómo se trabaja en el reino del cielo? Hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo, dijo Cristo Jesús. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dijo él. Únicamente y exclusivamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hay cosas que yo no quiero hacer. Hay cosas que yo le he dicho al Señor, Señor, ¿por qué me está puchando a hacer eso? Yo no quiero hacerlo. Y el Señor me dice, yo te estoy dando una orden. Ahora tienes que desempeñar ese cargo, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Yo te voy a pedir cuentas, me dice el Señor, de todo lo que te he puesto en tu mano. Ahora responsabilízate y ponte a trabajar y deja de estar renegando. Y ahí es cuando yo me topo con la palabra de Dios y con la palabra de mi corazón. La palabra de mi corazón es engañoso. ¿Quién la conocerá? A veces tengo que pagar el corazón para escuchar a la palabra del Señor. Dice el pecado del hijo, dice la justicia del justo será sobre él. La recompensa de la persona que está haciendo el trabajo de Dios, perdón, el del trabajo que Dios lo está poniendo que desempeñe, su recompensa será sobre él. Y la impiedad será sobre él. Quiere decir, si estoy trabajando para el reino de Satanás, voy a recibir mi pago también. Ahora, sabiendo todo esto, hay un versículo para memorizar claramente en 2 Corintios 5:21. Dice, aquí viene lo interesante. Al que no conoció pecado, ¿quién no conoció pecado? Cristo Jesús.
Él no pecó ni siquiera en pensamiento. Tuvo tentaciones, pero no pecó. Por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Es un regalo que Dios nos ha dado. ¿Y saben por qué seguimos pecando? Por tu ignorancia, por mi ignorancia, por no estudiar las escrituras que nos están marcando. Nos está diciendo el Señor que si sigues en ese camino al cual estás llegando, tan lejos vas a morir. Y tú dices, a mí no me importa, pero no sabes que traes familia atrás arrastrando tras de ti y que te los vas a llevar de corbata. Dice claramente, esto es lo que Cristo Jesús hizo. Quitó su manto y nos lo puso. Vemos que nuestra ropa está sucia. ¿De qué? De pecado. Cristo Jesús se quita su manto y nos la cubre. Y aquí vamos a analizar parte de lo que es la justicia de Cristo. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir el pecado no confesado. No es un manto para cubrir tu pecado no confesado. Tú tienes que confesar tus pecados al cielo para que Cristo Jesús te pueda poner su justicia. Tienes que reconocer que has pecado. Tienes que reconocer. ¿Saben toda la pudredumbre que yo tuve que reconocer? Todas las cosas que yo tuve que reconocer para que Cristo Jesús pudiera cubrirme con su justicia. Les voy a dar una anécdota. Cuando yo estaba joven, como de la edad de los 15, 16 años, a mi padre yo lo hacía llorar, porque yo era un muchacho rebelde. Yo a mi padre lo hacía llorar. Cuando yo empecé a tener los 26, 27 años, 25 a los 27 años, yo viví en una etapa de soledad y de tristeza. Y ahí sentí lo que mi padre sufría. Yo le decía al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy padeciendo esto? El Señor me decía, ¿te acuerdas cuando hacías llorar a tu padre? Ahora esto viene siendo parte de la consecuencia para que tú reconozcas que tienes que confesar tu pecado. Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados día tras día, porque el manto de justicia de Cristo no es un manto para encubrir pecados no confesados, que no han sido olvidados. Que si tú lo recordaste ahorita, debes de confesarlo. No cubre pecado voluntario o pecado que sigas practicando. Hebreos 10:26 dice que si pecamos voluntariamente después de haber tenido el conocimiento de la verdad, si después que ya que conocí que Cristo Jesús murió por mí, si yo aún sigo pecando, no queda más sacrificio por el pecado. Quiere decir que la muerte de Cristo Jesús no me cubre por mis pecados. Porque quiero seguir pecando. Ah, pero el pecado es tan dulce que lo saboreas. Pero no sabes que te estás autodestruyendo tú mismo. Es un principio de vida que transforma. Aquí viene la justicia de Cristo Jesús. Cuando nosotros pedimos perdón al cielo y Cristo Jesús nos cubre con su justicia y me dice, hijo mío, no te preocupes, ya perdoné tu pecado. Ahora ponte este manto de justicia y no peques más. Y es un principio de vida que transforma el carácter.
y controla nuestra conducta mental y mi corazón carnal. La santidad es plenitud de Dios. Es la entrega completa del corazón y de la vida para que revele los principios del cielo en tu vida. Allí es cuando nosotros nos damos cuenta por qué Julanito, cuando uno la mira o cuando uno lo mira, estamos viendo el rostro de Jesús. Porque llevan principios celestiales, no son principios terrenales. Y allí es cuando decimos por qué Menganito, por qué Sutanito es diferente a los demás. ¿Por qué no habla ninguna maldición? ¿Por qué no tiene un mal pensamiento? ¿Saben por qué? Porque controla nuestra conducta, transforma nuestro carácter y nos revela o nos pone principios divinos en nuestra vida. Y al momento de vivirla yo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque los deseos de la carne son crucificados. El deseo de la pornografía, el deseo del adulterio, el deseo de estar con mujeres, el deseo del alcohol, el deseo de el tabaco, el deseo de la marihuana, de la cocaína, el deseo, etcétera, 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 son crucificados. Mas con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el libro de Gálatas. Ahora estamos comprendiendo que mucha gente dice, Cristo Jesús murió por mí, voy a seguir pecando. No cubre el pecado que aún sigues cometiendo. No es algo que va a cubrir tu pecado que no ha sido confesado. Si hay pecados que a lo mejor tú ya lo olvidaste, Dios sabe qué pecados ya olvidaste. Pecados de ignorancia, a eso se le conoce como pecados de ignorancia, que tú los cometiste y que ya no lo recuerdas, no te vienen en tu mente, pero llega un cierto determinado tiempo que Dios te los hace recordar y te dice, ya te perdoné ese pecado, pero reconoce que lo que hiciste en tal parte no estuvo bien. Es una equivocación pensar que porque Cristo Jesús murió y que porque yo soy cristiano, hay una hermana que se espantó. Me habló y me dijo, hermano Tadeo, ¿a poco no porque sea cristiana me voy a salvar? Le dije, no, porque ni porque vayas a la iglesia, ni porque des tus ofrendas, ni porque guarde los mandamientos, ni porque esto, ni porque aquello, ni porque esto. Y ya le empecé a sacar una lista. Te vas a salvar. Tiene que ser una transformación completa en tu vida. Y tienes que entrar en los requisitos que demanda el cielo para poder ser partícipe del cielo. Para poder heredar el reino de los cielos. Dice el libro de Apocalipsis que los perros no entrarán. ¿Y quién son los perros? No crea que son los animalitos, los perritos, no. Los perros son las personas que les gusta ensuciarse con el pecado. Miren a un perro se vomita y se come el vómito. Esa es abominación. Por eso a veces escucho cuando nos dicen a los hombres, eres un perro. Pero no nos están refiriendo al animal, sino a la cochinada que nosotros somos, a la inmundicia que nosotros somos, a la porquería de vida que nosotros estamos llevando. Miren, mis amados hermanos, hay muchos pastores religiosos que dicen Cristo Jesús murió por mí. Ya tengo la vida eterna. Para aquellos los que dicen que la salvación no se pierde, Ezequiel 24, 18-24 dice, mas si el justo, ¿quién es el justo? El justo es el que
se arrepintió, el que se bautizó, el que reconoció a Cristo Jesús como su Salvador y que Cristo Jesús le puso su manto de justicia. Ahora, ya que fue limpiado y emblanquecido, si esa persona no cambia su forma de comer, de tomar, de vivir la vida, de medir sus palabras, de medir sus ojos, porque con la mayor parte que nosotros pecamos son con los ojos, y más nosotros los hombres. ¡Qué vergüenza! Mas si el justo se aparte de su justicia y cometiere pecado, e hiciere conforme a las abominaciones que hacen los pecadores del mundo, ¿vivirá él? Les pregunto a ustedes, una persona que sigue pecando, ¿ustedes creen que él vivirá? ¿Quiere decir que se salvará? De ninguna manera. De ninguna manera. Así sea un pastor, sea un ministro, sea un religioso, así se esté dando golpes de pecho todos los días en la iglesia. Si sigue cometiendo eso, no se salvará. Ninguna de la justicia que él hizo le será tomada en cuenta. Le será tenida en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello es digno de muerte. Morirá. Va a morir. Así es, mi querido hermano religioso, pastor, ministro, sierva de Dios, sea quien me esté viendo. Si sigues cometiendo pecado, vas a morir. Tu pecado te llevará a la muerte, porque nos dice claramente Hebreos 10:26 que si pecamos voluntariamente, después de haber obtenido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por nuestros pecados. La muerte de Cristo Jesús ya no me cubre del pecado, porque Él insistió, luchó, te llamó, te dijo: ven, hijo mío, no me rechaces. Yo soy Jesús, quien murió por ti en la cruz. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Esperemos que reflexionemos. Mi más grande deseo no es obtener riquezas, no es obtener el deseo de mi corazón. Mi más grande deseo es que la gente conozca la verdad. No quiero yo ser el único que vaya a estar en el cielo. El Señor nos ha dado el mandato que Él quiere que llevemos cuanto se pueda. Le digo a los siervos: corre, ve, sal. Busquen las plazas, en los valles, en los campos. Invítalos. Los siervos del Señor regresaron: Señor, ya lo hicimos, pero aún hay espacio. Ahora corre, ve entre las calles, agarra cojos, ciegos, mudos y fórzalos a entrar. Dios está esperando por ti, mi amado hermano, mi amada hermana. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Dios los bendiga y que el Señor esté con ustedes. Emblema de afrentosa
sea